parte de Dios para nosotros, sus discípulos. La primera advertencia, y con los hechos los podemos ver ahí, en Lucas 9, versículo 46, dice el Señor a través de su palabra, se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Se suscitó una discusión, entonces cuidado, amados hermanos, con las discusiones entre discípulos. Posteriormente nos dice la palabra del Señor en el versículo 47. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. Y el versículo 47 y el versículo 48 nos advierte de la soberbia entre los discípulos, la soberbia entre los discípulos. Y por último, versículo 49 y versículo 50 nos da otra advertencia cuando dice que Juan habló con el maestro hablándole de otros que hacían cosas buenas para la gente, que estaba endemoniada echando fuera los demonios en su nombre. Y vemos claramente cómo Juan se los impidió. Y la advertencia en esta porción del versículo 49 y 50 es la división entre los discípulos, la división entre los discípulos. Discusión entre discípulos, soberbia entre discípulos y la división entre discípulos son las tres advertencias que vemos en esta porción de la Escritura. Veamos lo que nos dice el versículo 46. Se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Lo dice así llanamente Lucas, el doctor Lucas, pero en el pasaje paralelo de Marcos capítulo 9, vemos en el pasaje paralelo, en el versículo 33, Marcos 9, 33, tenemos la misma escena, la misma situación. Llegaron a Capernaum y estando ya en casa les preguntaba, ¿qué discutían por el camino? ¿Qué discutían por el camino? Versículo 34. Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. En el camino discutían quién de ellos era el mayor. Amados hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo del Hombre, Jesús, Dios, en medio de su pueblo. ¿Qué es lo que nos dejó como enseñanza? Obviamente hay tanta enseñanza acerca de esto, pero conocemos bien palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice nuestro Señor Jesucristo que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mis amados hermanos, los hijos de Dios estamos llamados a ser siervos de Dios, no siervos unos de otros. Si no somos siervos del Señor, tampoco vamos a poder ser con un corazón real entregado a la obra del Señor. No vamos a poder ser servidores unos de otros. Primero se necesita ser un siervo del Señor, reconocer que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Porque estos discípulos
Ya les había enseñado el maestro, ya revisamos palabras anteriores, capítulos anteriores en el Evangelio según San Lucas. Aquel que quiera seguirme, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Negarse a sí mismo fue el mandato, Lucas 9:23, ya lo vimos. Mis amados, negarnos a nosotros mismos es un diario vivir del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, la hija de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, queremos vivir en Cristo, vivir para Cristo. Y para eso diariamente necesitamos negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos este cuerpo de carne y el remanente de pecado está en nosotros, en forma natural. El yo quiere estar por encima del yo soy, el que soy. Él es el Señor, nosotros no lo somos. Y si no identificamos desde que amanece hasta que anochece esta verdad bíblica, no vamos tampoco a poder obedecer el mandato de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día, crucificando la carne y siguiendo las enseñanzas del Maestro. Amados, esta discusión que se suscitó en medio de los discípulos, ¿cuál era la razón? La razón es que yo soy más que tú. Yo soy más que tú. Y ese es el grito de la soberbia. Es interesante en mi papel de médico. Es interesante en el consultorio, a lo largo de estos años que el Señor me ha concedido la gracia para poder servir cuerpos humanos. Es interesante cómo gente llega al consultorio por primera vez y habla con tal tono y autoridad como si esto pudiera hacer la diferencia en cómo voy a atenderlo. ¿Cuánto de beneficio puede obtener de mí? Y digo, es sorprendente porque puede ser una persona que tal vez no tuvo ningún estudio, pero sin embargo tiene un gran poder económico, puede tener aviones, tengo pacientes que es el caso. Y repito, por la cuestión de la grandeza que el mundo pueda reconocer, te das cuenta en el tono en que llegan a hablar. Y obvio, esto es algo que si lo hacen ahí, en una condición donde su vida está siendo humillada, porque de otro modo no irían a buscar ayuda para sus cuerpos físicos. Pero te digo una gran verdad que tú y yo sabemos, un día este cuerpo va a morir. Este cuerpo tal cual es va a morir por enfermedad, por un accidente, por un asesinato, pero va a morir. Un accidente como una quemazón en una casa o en un edificio. Un accidente cuando estás en el elevador del centro comercial de tu preferencia, donde se sueltan los cables y vas hasta el suelo y te estrellas y encuentran un cadáver ahí. Va a ocurrir. Este cuerpo como tal va a morir. Obviamente sabemos bien como hijos de Dios, si es que no viene antes el Señor, esa es la única posibilidad diferente. Pero repito, el detalle es que la soberbia es natural en el corazón del hombre y es lo primero que debemos de ser conscientes. Estos discípulos ya habían escuchado la ordenanza del Maestro en el mismo capítulo, en el versículo 23. Niéguense a sí mismos, o sea, no busquen más sus propios deseos. Y para no buscar más sus propios deseos, primero tienen que ver quiénes son. Simples pecadores,
siguiendo al santo, santo, santo Dios que vino a la tierra para santificarnos, para purificarnos y para librarnos de la esclavitud que tenemos a los deseos de la carne, a las mentiras que la sociedad manda todos los días y obviamente la esclavitud de Satanás. Sabemos que el Señor vino a la tierra y que se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz. Pero en esa porción de la Escritura, ¿qué es lo que nos dice en Filipenses 2? Quiero que vean conmigo, por favor, Filipenses 2, versículos 3 y 4. En Filipenses 2, versículos 3 y 4, nos dice el Señor, antes de hablarnos de la cruz, antes de hablarnos que se humilló, que no consideró el ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Antes de eso, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2 a los Filipenses, versículo 2, hagan completo mi gozo. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia. Él quiere gozarse que realmente el servicio que está haciendo para el reino de Dios en la vida de sus discípulos sea genuino, el resultado de la obra, de la palabra y del Espíritu Santo. Hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Se fijan? O sea, en la soberbia nada de esto tiene cabida. En la soberbia del hombre nada de esto tiene cabida. Sean de un mismo sentir, mismo amor, mismo espíritu, mismo propósito. 4 cosas imposibles para el que no se ha arrepentido de su egocentrismo y de su soberbia. Cuando no se ha arrepentido uno de todos sus pecados, primeramente creer ser Dios cuando no somos más que meros mortales. Mis amados, no importa lo que tengamos en la cuenta del banco, lo que tengamos en propiedades, lo que tengamos en títulos académicos, lo que tengamos en reconocimientos públicos, no importa nada. La soberbia puede ser alimentada, pero el Hijo de Dios se alimenta por el Espíritu de Dios, en la palabra de Dios. Y todos los días lo único que ve es la grandeza de su Dios, el Señor, que vino a la tierra y se humilló. Fíjense cómo sigue diciendo en el versículo 3, ahí mismo en Filipenses 2:3, nada hagan por egoísmo. Nada hagan por egoísmo. ¿Qué quiere decir? Claro que como discípulos de Cristo, igual que estos que se peleaban por quién era el mayor, el egoísmo, el egocentrismo, la soberbia, nada hagan por egoísmo o por vanagloria, soberbia, sino como si lo hagan, deben de hacerlo con una actitud humilde. Con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Considere al otro como más importante que a sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo se humilló por causa tuya, por causa mía. Se humilló para salvarnos. Se humilló para romper la dureza de nuestro corazón, se humilló para deshacer nuestros argumentos por medio de la sangre en la cruz, cargando en nuestro lugar por todos nuestros pecados. Y eso es la voluntad de Dios. Ahí lo dice, sigue diciendo, versículo 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. No busquemos nuestros propios intereses, sino, ¿cómo vas a buscar los intereses de los demás? ¿Cómo vas a hacerlo si la soberbia sigue gobernando tu corazón, mi corazón? El egoísmo, la vanagloria.
¿Cómo hacerlo? ¿Cómo vamos a considerar a los demás como mayores a nosotros mismos? ¿Cómo vamos a buscar realmente ayudar en los intereses de los demás? Lo dice ahí en el versículo 5, haya pues en ustedes esta actitud que hubo en Jesucristo. Esta actitud que hubo en Jesucristo. Y ahora sí dice, el cual, aunque existía como Dios, en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la manera, ese es el camino. No hay otro, no hay atajos para el siervo, la sierva del Señor. Es humillación nuestro Señor. Dios se humilló tomando forma de siervo. No hay atajos. El maestro enseña al discípulo lo que él ya hizo. El maestro enseña al discípulo lo que él ya hizo. Mis amados, ¿cómo queremos nosotros enseñar a otros cuando nosotros mismos una y otra vez fallamos? ¿Cómo queremos hacerlo? Mis amados hermanos, Jesús en el versículo 8 ahí mismo en Filipenses 2 dice que en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Tú y yo sabemos que esto está escrito en la palabra de Dios. Dios está en control de tu vida y de mi vida. No hay nadie más que reine en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra más que Dios el Señor. Él está en total control, no importa lo que puedas ver alrededor. En los incendios, Él está en control. En los niños muriéndose de hambre en África, Él está en control. En los asesinatos de los sicarios, Él está en control. Él es el Señor, Dios. Y en la cruz, en Jesucristo, hace más de 2000 años, Él es el yo soy. Él resucitó de los muertos. Él ascendió al trono. Él gobierna a los que son suyos con conciencia y a los que no son suyos también lo son y también los gobierna. A los incrédulos también los gobierna. Porque Dios creó vasos para usos honrosos y vasos para usos viles. Y Él se glorifica en unos y en otros, y en tanto que la palabra de Dios sea dada, a unos quebranta y a otros endurece. Pero Dios es glorificado siempre. Estos discípulos andaban pegados al maestro y estaban discutiendo acerca de quién sería el mayor. Amados hermanos, en tanto que tengamos conciencia tú y yo de la soberbia que está en nuestro corazón, entonces voluntariamente por el poder del Espíritu que nos ha llenado para ser templo santo, vamos a poder vivir humillando nuestra carne, haciendo morir lo terrenal en nosotros. Mis amados, tengamos cuidado, porque la discusión entre discípulos simplemente muestra la soberbia que hay. Cuando un discípulo del Señor discute, el otro puede ser sabio en el temor de Dios, deteniéndose. Pero si la carne toma lugar, la soberbia es manifiesta. Y la única manera de quitar y arrancar esto es humillarse. Y cuando se humilla uno delante de la persona,
Cuando se humilló ya delante de Dios, el Hijo de Dios, y se humilla ante la persona, entonces está otra vez bajo la gracia, y si no, está bajo condenación. Porque el Señor nos disciplina para no hacer lo que nosotros queremos. Mis amados hermanos, cuidado con esas discusiones. Y volvamos a nuestro texto en Lucas para que veamos lo que dice ahí en el versículo 47 y 48. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, nuestro Señor ya sabía el motivo, la soberbia, ya sabía, tomó a un niño, pero ahora quiso ilustrarles lo que es precisamente el antídoto de la soberbia. Sabiendo lo que pensaban en sus corazones, que uno era más que otro, y por eso estaban discutiendo, tomó a un niño y lo puso a su lado y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño, entre todos ustedes, ese es grande. El que es más pequeño entre todos ustedes, ese es grande. Mis amados, un niño, recíbanlo en mi nombre. Recíbanlo en mi nombre. Mis amados, ¿cuántos lo que ven en un niño es un estorbo de sus vidas? Pero todos nosotros pasamos esa etapa tan linda, tan inocente, donde creíamos todo lo que se nos decía. Se cae la comida al suelo, ya lo chupó el diablo. Y cuidado, y se cae la abuelita porque ya la chupó el diablo. Mis amados, el niño le dice que Dios está en el cielo y cree que Dios está en el cielo, y al niño se le dice que hay ángeles que no ve y que están volando, y lo cree, no discute, lo cree. El niño tiene un corazón tierno, ciertamente es un pecador, nace en pecado, pero sin embargo, conforme va creciendo, en lugar de madurar, el mundo lo que hace es destruir la inocencia del niño y pone en el niño alimento para su ego. Mis amados hermanos, nuestro Señor Jesús lo que está diciendo claramente ahí es: ok, está bien, pueden recibir a un niño en mi nombre. Los discípulos estaban tan emocionados, que eran tantas multitudes. Los discípulos estaban emocionados que ya habían sacado tantos y tantos demonios cuando ellos fueron enviados también por el maestro. Los discípulos estaban tan emocionados que estaban preocupados en pelear y discutir acerca de la grandeza de ellos, y dejaron de ver la grandeza de su Señor y Dios. Como hijo de Dios, ¿has dejado de ver quién eres en Cristo? ¿Has dejado de ver diariamente que eres un pecador, una pecadora, sujeto a la ira de Dios por la santidad de Dios? ¿Has dejado de ver que día con día solo estás despierto porque nuevas son sus misericordias cada mañana? ¿Has dejado de ver el trono de la gracia? En tanto que tú creas y yo crea que ya llegamos a donde debemos de llegar en nuestra vida, en la cruz, en nuestra vida en Cristo, en nuestra vida en el Espíritu que nos ha sido dado, el engaño del pecado tomará control otra vez y empezaremos a vivir las consecuencias de la soberbia. Porque la soberbia toma control. Y Jesús está poniendo el ejemplo
pueden recibir esto, pueden recibir a un niño en mi nombre, pueden recibir, o sea, les pone un ejemplo tan simple por un lado, pero dice, el que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. ¿Se dan cuenta? No es el niño, es el acto donde puedes humillarte al grado de considerar a tu hermano como mayor que tú mismo, considerar a otros como necesitados igualmente que tú de la misma gracia que nos salvó el Señor. En el reino de los cielos no hay alguien acá y alguien acá. En el reino de los cielos todos los hijos de Dios y las hijas de Dios estamos sentados en Cristo en lugares celestiales, y por cuanto estamos ya en lugares celestiales, estamos bajo el gobierno del Señor y Dios. El que voluntariamente hagamos morir lo terrenal en nosotros, eso es otro punto. No todos los hijos de Dios lo quieren hacer, pero todos los hijos y las hijas de Dios lo van a hacer. Todos los hijos de Dios, las hijas de Dios van a ser humillados voluntariamente o humillados por el Señor. Humillados voluntariamente o humillados por el Señor, porque la carne no tiene lugar y la soberbia no tiene lugar en el pueblo de Dios. Gracias a Dios por Jesucristo, porque nos da oportunidad día con día de ver su grandeza, su santidad, y ver nuestra tendencia natural a apartarnos del camino, nuestra tendencia natural a la necedad y a los deseos de la carne. Mis amados, la soberbia entre discípulos, la soberbia aún en el mundo, mis amados, no tiene cabida. Una característica del Hijo de Dios es que se humilla como su Maestro lo hizo. Una característica del Hijo de Dios es que no importa cuánto el mundo lo humille, Él sabe bien quién es. No necesita que otros lo levanten, porque está en Cristo ya en los lugares más altos y eternos. Necesitamos, amados hermanos, vernos como nos ve el Señor. Necesitamos realmente honrar el nombre que sobre nosotros ha sido invocado. Necesitamos cuidar con desesperación día con día que nuestra carne no tome lugar, porque es algo que nos corresponde a ti y a mí hacer morir lo terrenal en nosotros. Romanos 8:13 lo dice claramente, que si tenemos el Espíritu del Señor, debemos hacer morir lo terrenal, lo carnal en nosotros, para que realmente se pueda ver que somos, ¿qué? Que dice Romanos 8:13, hijos de Dios. Hijos de Dios, ese es el título más grande que nos ha sido dado en Cristo, porque venimos en arrepentimiento y fe. Queremos, pregunta. En este momento, considera, ¿has pecado contra Dios en los últimos 3 días? En los últimos 3 días has pecado contra Dios. Ahora, ¿y qué de ese pecado o pecados que has practicado desde hace 6 meses y que no has dejado atrás y que sigues practicándolos y viviéndolos? Quiere decir entonces que la santidad de Dios, ¿dónde está? La santidad y el poder de la obra de la cruz, ¿dónde está? Mis amados hermanos, no podemos como hijos de Dios arrastrar con nosotros lo que el mundo nos dio y alimentó nuestra carne con él. Tenemos un problema si vamos por ahí, porque no es el camino angosto, no es el que glorifica a Dios. No es sino el que el mundo aplaude y el mundo usa para manifestar su poder y su gloria. ¿Cuántas veces has leído el libro de Eclesiastés?
5 veces, 8 veces, 10 veces, no dejes de leerlo, léelo cada rato. Eclesiastés, un libro de sabiduría, pero un libro que nos recuerda cómo la vida es cíclica. Y al final de cuentas, todo es cíclico en este mundo, en la vanagloria de la vida, en esta vida, donde todo lo que buscas atrapar se desaparece en tus manos como si fuese vapor. En que esa vida es debajo del sol, es una y otra vez. Eclesiastés te lo recuerda, que todo eso es vanagloria, porque tenemos una vida que está por encima del sol. Y al fin del libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, los últimos 3 versículos, ¿qué nos dice? El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el fin de todo hombre. Es el fin de todo discurso. Temor de Dios, solo los hijos de Dios. ¿Cómo no vamos a temer a Dios? Un temor reverente en su santidad. Él no ha dejado de ser más santo que cuando lo conociste. Él sigue siendo santo, santo, santo. Y te digo una cosa, amado hermano, hermana, a ti y a mí nos está santificando. Cada vez que la palabra es dada, nuestro Señor Jesús oró mucho al Padre que fuésemos santificados por la palabra. Y su oración ha sido escuchada para quebranto de nuestros corazones, la dureza natural que ocurre. Pero mis amados, el Señor es Dios. Si lees y meditas en la vida del apóstol Pablo, te vas a dar cuenta que Pablo tenía una tendencia natural a una soberbia igual a la tuya o igual a la mía. Era una tendencia natural en el apóstol Pablo. Y en 2 de Corintios 12 lo dice. Ahí lo que estoy diciendo tú puedes decir, pero ¿cómo tenía tendencia natural? Ahí lo dice, 2 de Corintios 12. Dice en el versículo 1, está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: el gloriarse es necesario. Recordemos, está el Señor hablándonos de la soberbia. El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las revelaciones y visiones del Señor. Versículo 2, conozco a un hombre en Cristo. Fíjense cómo Pablo aquí se aparta de ese hombre. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, yo no sé si en el cuerpo o si fue fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Mis amados hermanos, ¿sabes que en toda la Biblia solo hay 3 hombres arrebatados? Enoc, Elías y obviamente Pablo. Él conoce a ese hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dice versículo 3, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Se fijan, estamos en 2 Corintios 12, 3, van 2 veces, que no quiere atreverse a afirmar, solamente dice, Dios lo sabe, Dios lo sabe. Versículo 4, que ese hombre fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Escuchó palabras que al hombre no se le permite expresar. Versículo 5, de tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, en tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo. Mis amados, Pablo dice también, el que se gloríe, gloríese en la cruz. Gloríese en la cruz. Mis amados, ¿qué nos está diciendo el Señor del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? Si te has de gloriar en algo, gloríate que eres un pecador salvo por gracia en la cruz, lavado por la sangre de Cristo y con la resurrección de Jesús ascendido a estar en Él.
delante del Señor Dios Todopoderoso. En eso sí podemos gloriarnos, que somos pecadores, perdonados, salvos por gracia, por medio de la fe. Cierto, sigue hablando Pablo, de tal hombre sí me gloriaré, verso 5. Pero en cuanto a mí mismo, ahora Pablo vuelve a dejar de hablar de ese hombre y ahora habla de sí mismo. En cuanto a mí mismo, no me gloriaré, sino en mis debilidades, mis amados. Cuánta debilidad tenemos, cuánta carne tenemos. Cuántas veces tenemos que ir diariamente a la cruz y pedir perdón por ese pecado también en el pensamiento, por esas palabras, por esos hechos. En cuanto a mí mismo, no me gloriaré, no me llenaré de más de soberbia, sino en mis debilidades. ¿Por qué? Porque si yo quisiera gloriarme, verso 6, si yo quisiera ensoberbecerme, sinónimo, gloriarme, ensoberbecerme, no sería insensato, pues diría la verdad. O sea, ¿quién como Pablo? Vamos, diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza, verso 7, de esas revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera. ¿Por qué Dios habría de darle a Pablo algo para que no se enalteciera si no hubiera una tendencia natural en Pablo a enaltecerse y a llenarse de soberbia? Para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca. 2 veces en el mismo versículo. El amor de Dios es tan grande, amado hermano, hermana, que el Señor nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Nada ni nadie nos arrebatará de la obra completa del Hijo de Dios, quien murió y resucitó. Nosotros vamos a terminar en la alabanza de la gloria de su nombre en la eternidad, en la Nueva Jerusalén. Ahí estaremos todos los hijos y las hijas de Dios. No habrá nada que nos quite de ese camino. Algunos santos ya se adelantaron en cuanto a que están muertos esperando la resurrección cuando llegue el Señor. Pero algunos de nosotros habremos de terminar también ahí, bajo tierra o en la cremación entre cenizas. Pero el Señor nos levantará de los muertos. Pero así será, nada ni nadie. Y si es necesario que el Señor nos dé una espina en la carne, para cualquier área de nuestra débil, pecadora y ofensiva carne, como le dijo Pablo, para esto me fue dado ¿qué dice en el versículo 7? Un mensajero de Satanás. Un mensajero de Satanás. O sea, ¿cómo Satanás Dios lo usa para bien? Claro que sí. Con los hijos de Dios, claro que sí. Un mensajero de Satanás. Y entonces dice Pablo en el verso 8, 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. 3 veces he rogado que quite este mensajero de Satanás. Versículo 9, que es un versículo que mucho lo hemos oído. Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, no le dijo, te lo voy a quitar. No, tienes mi gracia. Tienes mi gracia. Y entonces Pablo recibe esto diciendo, versículo 9, por tanto, muy gustosamente, con todo y el mensajero de Satanás, ¿puede un hijo de Dios? Claro que sí, escucha, gustosamente me gloriaré más bien
en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Para que el poder de Cristo more en mí. Versículo 10, por eso que acaba de decir y escribir Pablo, me complazco en las debilidades. ¿Puedes decir lo mismo, amado hermano? Hermana, ¿puedes decir lo mismo tú? Que en esas debilidades, en esas situaciones que traes, en esa humillación que el Señor está permitiendo u ordenando, ¿te complaces? ¿Nos complacemos en ello? Porque tenemos la revelación escrita y tenemos la aplicación del Espíritu Santo a nuestras vidas. Me complazco en las debilidades, me complazco en insultos, me complazco en privaciones, me complazco en persecuciones y en angustias. Versículo 10, por amor a Cristo. Vean la razón, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por amor a Cristo soy débil. Porque por amor a Cristo cuando soy débil, entonces sé que en Él soy fuerte. Por el poder de su gracia. Por el poder de su gracia a favor nuestro. Versículo 11. Me he vuelto insensato. Así es, delante de los demás, sí. Es una insensatez lo que acabamos de escuchar de Pablo. Sin embargo, es una verdad eterna. Es una verdad para los hijos de Dios. Es una verdad que en la eternidad estaremos dándole gloria, honra y alabanza al único que la merece. Desde antes de la fundación del mundo, porque para eso creó al mundo, al hombre y a la mujer, para vivir cada día para su gloria, para que se vea su gloria, no nuestra gloria, y disfrutar de la luz que tenemos de saber que Él está con nosotros. Mis amados, cuidado con la soberbia, nos advierte el Espíritu Santo en esta escritura. La discusión entre discípulos, cuidado. La soberbia entre discípulos, cuidado. Y la división entre discípulos, vean conmigo el versículo 49, volvamos a nuestro texto, Lucas 9, 49. La división entre los discípulos, respondió Juan, cuando el Señor le está mostrando acerca de la humildad. Vean entonces, ¿por qué? Porque la soberbia trae división. Porque la soberbia no trae unidad. Mis amados hermanos, acabamos de ver que el poder está en la humildad. El poder está en la debilidad, no en la grandeza o en la soberbia. El poder de Dios está en la humildad y en la debilidad. Por eso ese es el sentir que tuvo nuestro Señor y se humilló. Y ese es el sentir que todo llamado cristiano o discípulo de Cristo deberíamos de manifestar día con día. Ahora, dice ahí Juan, Lucas 9, 49, Juan respondió, maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. ¿Cuál es la razón por la que trataron de impedirlo? Nosotros, ¿se dan cuenta? Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Un pequeño rebaño, en el gran rebaño del Señor, a lo largo de todos los años de la creación de Dios. ¿Podemos realmente sentirnos ser algo aquí como meros mortales? Mis amados, la iglesia ha existido desde que el Señor creó el mundo, ha existido el pueblo de Dios. Y va a seguir existiendo cuando Él venga. Y esos millones y millones de habitantes de todos los países del mundo, no solo el Israel físico, geográfico, sino también de todas las edades, estaremos juntos ahí alabando al único. Y Juan peleándose porque no anda con nosotros, los discípulos, por supuesto. O sea, no menciona a Jesús,
como lo vieron por ahí echando fuera demonios, no anda con nosotros. Entonces Jesús lo detiene y le dice, versículo 50, no se lo impidan, no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes. Se fijan cómo Jesús vuelve a poner las palabras que él dio, porque él habló de nosotros, no habló de Jesús. El que no está contra ustedes, está con ustedes. ¿Se dan cuenta que Jesús no menciona nada de él o de Dios? Menciona otra vez, ustedes los discípulos, mis amados hermanos. Es triste, pero sabemos bien cómo la soberbia doctrinal divide al cuerpo de Cristo, cómo hasta el día de hoy presbiterianos, bautistas, nazarenos, metodistas, luteranos, anabaptistas, puedo dar un nombre grande, grandes filas de nombres de denominaciones de los discípulos de Cristo. Pero ¿saben por qué somos discípulos de Cristo? Porque hemos creído en Jesucristo como el Hijo de Dios que vino al mundo para morir y pagar en nuestro lugar, para rescatarnos del poder del pecado en nosotros mismos, de las mentiras del mundo y del juicio venidero que viene, porque Dios es santo. Cristo Jesús murió y resucitó al tercer día. Y en tanto que la esencia del Evangelio gobierne al Hijo de Dios, la hija de Dios, los demás detalles periféricos de la doctrina, de la teología y del dogma, mis amados, hay una sola pregunta que debemos de hacernos y debemos de hacerle a aquellos que están con nosotros o contra nosotros. ¿Amas a Jesús? ¿Amas a Jesús? Ahora, decir que sí, no te atrevas a decir que amas a Jesús si no lo amas más que a tu esposa. No te atrevas a decir que amas a Jesús si no lo amas más que a tus hijos. No te atrevas a decir que amas a Jesús más que a tus padres. Más. Jesús lo dijo. El que no aborrece, fue la palabra, a su padre o a su madre por causa de mí. Y te digo una cosa, el que no ama a Jesús, Pablo dijo, sea, ¿qué? Anatema, sea maldito el que no ama a Jesús. Ahora te digo una cosa, nadie puede amar a Jesús como Dios pide que lo amemos, si no es por el mismo Jesús derramado en nuestros corazones. O sea, Romanos 5:5, el Espíritu Santo derramó el amor de Dios en nuestros corazones. Es lo que nos vuelve en amor al Señor. Ese es el amor verdadero, amar a Jesús. Podemos decir aquí, agarrar a 100 personas y 100 personas van a decir que creen en Dios y que aman a Jesús. ¿En qué lugar lo tienen? El día del Señor lo aman el día del Señor estar con el pueblo del Señor. No, por supuesto que no. Hay que ir a Zacahuil, hay que ir a la barbacoa, hay que ir a la Colchón porque está fresco. Mis amados hermanos, amar al Señor implica con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra voz, con todo. Ese es amar al Señor. Y entonces, si somos realmente discípulos de Cristo adquiridos a precio de sangre, nosotros vamos a estar realmente viviendo en ese amor al Señor, pero también en ese amor unos con otros. El segundo mandamiento que nos dejó el Señor no es posible en tanto que el primer mandamiento no ocurra, cumplirlo. Amen al Señor y amen a su prójimo. Y podemos decirlo muy fácilmente que sí lo cumplimos, sí. Pero la verdad de las cosas es que amar al Señor por encima de tus propios negocios, asuntos familiares, amigos, el Señor es el que lo sabe.
El Señor, nuestro Dios, sí lo sabe. El Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y repito, gracias a Dios que puedo tener a tantos hermanos amados bautistas, a tantos hermanos amados presbiterianos. Y como congregación, ¿nosotros qué somos? Enseñamos la Confesión Bautista 1689 y enseñamos las 3 formas de unidad, Heidelberg, Confesión Belga y los cánones de Dort. Y lo hemos enseñado y lo vamos a seguir enseñando. Estas son confesiones presbiterianas, reformadas. Estos no enseñan esto. ¿Por qué si lo hacemos nosotros? ¿Por qué nosotros podemos reconocer en los hijos de Dios al pueblo de Dios? No tenemos por qué hacer menos a los siervos del Señor para edificación de su reino. Gracias a Dios, repito, porque el Señor ha estado derramando de su Espíritu en los últimos 15 años, apenas 20, cuando mucho. Ha habido unidad entre bautistas y presbiterianos. No se podían ver, y no diga las otras denominaciones también. Pero el Señor está haciendo algo con su pueblo y poder ver verdaderamente a los otros como hijos de Dios, los que son hijos de Dios. Mis amados, los hijos de Dios están en tantas denominaciones y nosotros debemos de buscar una sola cosa, la unidad, porque en la unidad del pueblo de Dios está manifiesto el poder de Dios. En la unidad del pueblo de Dios está manifiesto el poder de Dios. En la humildad del pueblo de Dios está manifiesta la gracia de Dios. Y en el amor de los hijos de Dios está claro que no hay lugar para una discusión de quién es más y quién es menos. Creo lo que dice Gálatas 5:24, que esto es una realidad en todos los hijos de Dios. En Gálatas 5:24 al 26, vean lo que dice la palabra de Dios y creo que encierra lo que acabamos de escuchar. Gálatas 5:24 dice así el Señor: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Verso 25: si vivimos porque tenemos el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, no nos hagamos soberbios, no nos enaltezcamos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Cuidado, amados hermanos, porque el Señor nos advierte de la discusión entre hermanos, de la soberbia, y nos advierte también acerca de creer lo que no somos, de creer que hay una gran diferencia entre aquellos que tienen otras doctrinas periféricas, pero el fundamento, mis amados hermanos, es Cristo, y en Él tenemos la unidad. Cuidemos esto, mis amados. Vamos a orar y que el Señor aplique esta palabra a nuestros corazones. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Te rogamos en el nombre de Cristo, Señor, que seas tú contristándonos para arrepentimiento y fe por el mismo evangelio con el que nos salvaste. Señor, Cristo se humilló. ¿Por qué nosotros no hacerlos todos los días de nuestra vida? Concédenos la gracia del arrepentimiento. Te rogamos en el nombre de Jesús que quites toda carnalidad. Inclusive, Señor, si a ti te place darnos una espina
en la carne, si a ti te place darnos un mensajero de Satanás, Señor. ¿Quiénes somos nosotros? Sino lo único que queremos ver es a Cristo Jesús exaltado a través de nuestras vidas, exaltado en esta congregación de los santos, exaltado en medio de tu iglesia universal. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y dejar atrás el peso del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Rogamos en el nombre de Jesús que sigas salvando a muchos más, que vengan estos hombres, mujeres, jóvenes, que puedan venir a Cristo, ver en Cristo el perdón de esas culpas y esa condenación, que vengan a ver a Cristo muriendo en su lugar para ser perdonados y llenos del amor y la misericordia de Dios que es por el Espíritu de Cristo. Que puedan vivir en la resurrección de Cristo, porque Cristo vive, que ellos también vivan en Cristo. Y te ruego, Padre, que no nos olvidemos de esto, los que ya somos tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a alabar al Señor, amados. Pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente perdona mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias